Chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro libro Los hábitos de Jesús. El día de hoy tenemos nuestro último hábito, nuestro último capítulo. Es el hábito número 31 y es el hábito de usar el dinero a la manera de Dios. ¿Ok? Bueno, estoy muy feliz de poder ser yo el que les comparto acerca de este hábito. Igual seguiremos con nuestras reuniones de los jueves, seguiremos alimentándonos y seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios todos juntos. Pero bueno, antes de comenzar con la clase, quiero orar por ella y quiero de verdad pedir que el Señor nos fortalezca y que el Señor nos enseñe desde lo más profundo de su corazón al nuestro. Te damos gracias, papá, por este día, porque nos permites aprender más de ti, aprender más de tu palabra, aprender más de tu amor y de cómo, de todo lo que tú hiciste acá en la tierra, Jesús. Te pedimos que tú plantes esa semilla en nosotros, que un día pueda dar fruto y que seas tú enseñándonos y ayudándonos a ser más como tú, a formar el carácter de Cristo en nosotros, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, chicos, como les dije, el día de hoy tenemos el hábito 31, usar el dinero a la manera de Dios. Y me parece un hábito muy importante porque es algo del día a día, o sea, es algo que de verdad el dinero está en todas partes y todos los días usamos dinero, así que es muy importante saber cómo usarlo y de verdad hacerlo con una base bíblica y hacerlo como Jesús lo hacía. Entonces, bueno. Igual que como todos o casi todos los hábitos debemos tomar la decisión, ¿ok? Y es de destinar nuestro dinero a varias cositas. Primero para sostener el reino de Dios, ¿ok? Es muy importante saber que el dinero lo debemos usar para fortalecer el reino de Dios aquí en la tierra. También lo tenemos para satisfacer nuestras propias necesidades y las de nuestra familia y para ahorrar para mi futuro. Esta también es una base bíblica en la que debemos ahorrar. No debemos ser derrochadores del dinero, sino que debemos ser ahorradores para nuestro futuro, ¿ok? Les voy a leer un pequeño pedacito de algo que dice acá Randy Alcorn. Y dice, el 15% de todo lo que Cristo dijo se relaciona con el dinero y las posesiones, ¿ok? Dinero y posesiones. Y ocupa más espacio que sus enseñanzas acerca del cielo y el infierno. Muy importante. ¿Por qué Jesús puso tanto énfasis en el dinero y en las posesiones? Porque hay una conexión fundamental entre nuestra vida espiritual y el modo en que nosotros pensamos y administramos el dinero. Podemos tratar de divorciar nuestra fe de nuestras finanzas, pero para Dios son inseparables. Inseparables. Que muchas personas a veces se predica hasta que el dinero es del diablo o lo que sea. Y no, esto es incorrecto. Dios le gusta que nosotros tengamos dinero, pero que lo sepamos administrar de una manera correcta. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver cómo Jesús nos demostró cómo Dios espera que cada uno de nosotros administre o gestione el dinero. Eh, Debemos saber que Jesús pagó sus deudas, ¿listo? Bueno, y antes de esto, Jesús comprendió las bendiciones y los peligros del dinero, ¿listo? Las bendiciones y los peligros del dinero. Ya veremos un poco más acerca de esto. Pero bueno, podemos ver y ya hemos visto también parte de esto en anteriores capítulos de cómo Jesús pagó sus deudas y de la historia en la que, bueno, le dijo a Pedro que fuera y pescara y que el primer pez que saliera o que pescara iba a tener iba a tener dinero dentro de él, entonces que con ese pagara las deudas. También lo vimos con la historia bastante famosa de al César lo que es del César. Entonces debemos siempre tener presente que Jesús estaba dispuesto a pagar sus deudas, ¿ok? Él comprendió como que teníamos obligaciones o que tenemos obligaciones terrenales y cumplió cada una de ellas, ¿ok? Él pagó sus impuestos, él nunca fue como un revolucionario como de esta manera, como de todo contra el sistema y es que no debemos pagar nada al gobierno, lo que sea. Esto ya lo vimos, de hecho también yo presenté el capítulo de honrar a nuestro gobierno y en este también veíamos parte de esto. Bueno, y también vemos que Jesús nos enseñó acerca de los peligros del dinero, ¿listo? También hay peligros del dinero y les voy a mostrar varios versículos en los que podemos ver esto, ¿ok? Bueno, tenemos primero
Marcos 6 del 19 al 21 que dice: no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulad para vosotros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y luego sigue en el versículo 24: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Wow, chicos, muy importante, no podemos servir a Dios y a las riquezas. No está diciendo que debemos menospreciar el dinero, pero sino que debemos darle un uso correcto. No podemos servirle a ambos. No podemos poner, miren cómo dice acá, no podéis servir a Dios. Entonces, al servir estaríamos poniendo a las riquezas, estaríamos poniendo al dinero en un lugar muy alto, lo estaríamos hasta considerando nuestro Dios. Entonces debemos saber que Dios va por encima que las riquezas o el dinero. También tenemos en Marcos 10:21, dice: entonces al mirarlo Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Bueno, en esta historia ya tal vez varios de ustedes la conocen, y es muy muy importante lo que está diciendo Jesús. Y por último tenemos Lucas 12:15, que dice: y les dijo, mirad, guardaos de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También muy importante, vean, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No debemos concentrar nuestra vida en el dinero o en tener más riquezas, tener más posesiones. En esto no consiste la vida. La vida consiste en agradar al Señor y vivir por el reino de los cielos. Bueno, y como dice acá, Jesús advirtió acerca de los peligros de poner nuestra confianza en el dinero. ¿Sí? Hay peligros, debemos poner nuestra confianza en el lugar correcto. Y nos mostró cómo poner nuestra confianza en Dios e invertir en la eternidad usando el dinero para los propósitos de su reino. ¿Sí? Es lo importante que dice acá, usar el dinero para los propósitos de su reino. No debemos poner nuestra confianza en las cosas terrenales, no debemos decir como, no, es que sin dinero yo no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, porque Dios es el dueño, es el dueño del oro y la plata. No debemos estar preocupados acerca del dinero, acerca de qué vamos a hacer hoy, ay, qué vamos a hacer mañana, ay, es que no tengo para esto, no tengo para las deudas, no tengo... No. Debemos estar confiados y saber que Dios es nuestro proveedor. ¿Cómo podríamos estar angustiados acerca del dinero si sabemos que nuestro papá es el dueño de todas las riquezas del mundo? Bueno, entonces también Jesús nos demostró que cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar, todas nuestras necesidades serán satisfechas. Y creo que todos o casi todos de nosotros conocemos este versículo, el que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas o vendrán por añadidura. Entonces, lo que les he estado diciendo, debemos saber que el dinero es algo secundario, que claro que lo necesitamos porque el dinero es algo fundamental en nuestra vida. Es necesario para nosotros, pero no es la base de nuestra vida, no es algo en lo que debemos centrarnos todos los días, en lo que debemos estar así enfocados en dinero y dinero y dinero y dinero. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esto viene todo lo que necesitamos, no todo lo que deseemos, no todos los Lamborghinis, mansiones o lo que sea. No significa que eso está mal, pero tampoco quiere decir que Dios lo va a traer así, porque esto ya pasa de ser más como una necesidad a ser un deseo. ¿Listo? Entonces no debemos dejar que estos deseos de esta manera nos dominen. Bueno, vamos a pasar con los enemigos del hábito y la forma de formar, o las maneras de formar este hábito. Pero antes tenemos un invitado súper especial para el día de hoy. Tal vez algunos de ustedes lo conocen. De hecho, es el papá de uno de nuestros teens que tenemos acá, y es Carlos Nieto. Bueno, Carlitos Nieto es el papá de Carlos Nieto, de Carlos Nieto Jr. Y él es contador, él es padre de familia, y él nos va a estar contando un poquito acerca de, bueno, algunas preguntas que le hice, acerca de cómo sale el dinero a la manera de Dios, acerca de cómo él ve el dinero desde esta perspectiva cristiana, cómo debemos tenerla. Entonces, bueno, vamos a pasar con él.
Bueno, Carlitos, para el día de hoy te tengo tres preguntitas en las que quiero saber qué piensas, cuál es tu opinión. Y la primera es, ¿tú como contador crees que el dinero es importante? Hola chicos, pues sí, yo creo que el dinero sí es muy importante porque es un mecanismo natural que tenemos para poder cumplir muchos planes y muchos propósitos que Dios nos pone en el camino. Entonces hay muchos planes, muchos diseños del Señor que necesitan, que requieren dinero para poderlos ejecutar, para poderlos hacer. Entonces la respuesta es sí, yo creo que es muy importante. Bueno, la segunda y relacionada con el título de nuestro tema de nuestro hábito de hoy es cómo tú usas el dinero a la manera de Dios, cómo lo usas para glorificar a Dios, para traer el reino de los cielos acá a la tierra, cómo es ese uso que tú le das. Bueno, hay cuatro, digamos que para no hacerme muy largo, puedo hablar de cuatro maneras de cómo se puede usar el dinero y bendecir a Dios o glorificar a Dios a través del uso del dinero. Hay un punto, un primer punto muy importante y es el no amar el dinero, el no poner el dinero por encima del amor que nosotros tenemos por Dios. Eso se llama avaricia, cuando amamos el dinero más que cualquier otra cosa o queremos buscar el dinero por encima de cualquier otra cosa. El segundo punto es invirtiéndolo en mi familia. Como yo soy cabeza de hogar, todo el dinero que yo tengo es para invertir en mi esposa, en mis hijos, en adquirir bienes, en pagar servicios que son necesarios para ellos. Un tercer aspecto en el que yo invierto el dinero es bendiciendo a los demás, es dando, es adquiriendo cosas para los demás, siendo libre y espontáneo ese bendecir a los demás con el dinero. Y hay una cuarta fundamental y es bendiciendo a mi iglesia. A través de los diezmos y las ofrendas podemos bendecir este dinero y podemos expandir el reino de Dios a través de todas las cosas que hacemos en la iglesia. Entonces digamos que esas son como cuatro tipsitos así muy puntuales de cómo es una correcta manera de bendecir con nuestro dinero. Súper, qué chévere. Y por último, quería saber, ¿tú crees que nosotros como cristianos debemos pagar nuestras deudas o cómo crees que debe ser esa relación entre nosotros y las deudas? Ok, con respecto a esta pregunta, lo primero es sí, totalmente, hay que pagar las deudas. Y inclusive el consejo es no adquieran deudas. En Deuteronomio 28:12 dice, parafraseando, que nosotros no pediremos prestado, sino que al contrario tendremos para prestarle a los demás. Y digamos que hablando un poquitico en la parte financiera, endeudarnos, adquirir deudas, nos va a hacer como que el dinero no nos alcance para lo que necesitamos normalmente. Es decir, el dinero nos podría alcanzar mucho menos. Y ya poniéndolo en un contexto espiritual, el Señor nos quiere llevar es a que vivamos con la provisión que nos está dando corrientemente, que no busquemos financiamientos, que no busquemos préstamos, que no busquemos tarjetas de crédito, porque eso nos va a atender una trampa y vamos a estar desamarrados a una deuda. Y pues por el contrario, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos libres. Entonces, con respecto a la pregunta, sí, hay que pagar las deudas, pero el consejo acá totalmente es no adquieran deudas, sean sabios al manejar el dinero, no pidan prestado, sino por el contrario, aprendan a administrar el dinero que les pueda ingresar, haciendo los tipsitos que ya les he mencionado. Y de esa manera ustedes van a poder vivir una vida mucho más plena, manejando el dinero correctamente y glorificando a Dios. Qué chévere, muchísimas gracias Carlitos bueno, por habernos compartido esto. Qué chévere que hayas podido sacar de nuestro tiempo para poder hablar un poquito con nosotros y para poder responder algunas de las preguntas que tenemos. Bueno chicos, después de esta magnífica intervención de Carlitos, vamos a pasar con los enemigos del hábito, ¿listo? Bueno, en este caso tenemos cuatro enemigos. Tenemos primero el egoísmo, y es decir, como no, es que el dinero es mío, yo me lo gané, entonces todo es mío, yo veré cómo me lo gasto. O sea, si es mío, ¿por qué voy a darle algo a Dios, por ejemplo? Y no, esto es algo incorrecto. También tenemos la avaricia, y es algo parecido, y es como yo deseo usar mi dinero para lo que yo quiero. ¿Por qué debo dárselo a otro? ¿Por qué debo usarlo para el reino de Dios? ¿Por qué debo hacer esto? Nadie ha hecho nada por mí, entonces ¿por qué yo tendría que hacerlo por los demás? Incorrecto, todo viene de Dios, todo el dinero viene de Dios,
y por eso debemos también contribuir al reino de los cielos, ¿listo? También tenemos la preocupación, es como, ay no, es que temo que si doy, esto es algo muy común, si doy mi dinero a Dios, no me alcance para pagar mis deudas, por ejemplo. Y no es algo erróneo lo que les estaba diciendo, no debemos tener esas preocupaciones porque sabemos que Dios es el dueño de todas las riquezas del mundo. Entonces no debemos estar preocupados con las deudas o con las cosas que tenemos que pagar. Y a esto nos lleva al cuarto punto y son las deudas. Y es como, no, pues es que a mí me gustaría, de verdad me gustaría usar el dinero a la manera de Dios, pero es que tengo muchas deudas y no, es que así no puedo. Y no, debemos siempre apartar parte del dinero, que es este diezmo que debemos dar, que ya hablaremos de él en un momentico. Debemos apartar parte del dinero que Dios mismo nos da porque Él es el que nos provee para devolverlo y para contribuir al reino que se está formando aquí en la tierra. Bueno, entonces estos son los enemigos del hábito. Tenemos algunas maneras de formar este hábito en nuestras vidas. Recuerden que no debe quedarse solo en palabras, sino que debemos aplicarlo con hechos a nuestras vidas. Primero, bueno, debemos transferir la propiedad o transferir, sí, la propiedad de nuestro dinero y de nuestras posesiones a Dios. Esto es muy importante y es hacerlo consciente y voluntariamente. Decirle a Dios como, Dios, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo te lo entrego y saber que nosotros solo somos como administradores de los recursos de Dios, que todo lo que tenemos es de Dios y que nosotros solo lo estamos administrando aquí en la tierra. ¿Listo? Segundo, no podemos darle más a Dios, pero debemos ser felices intentándolo. ¿Cómo así que no podemos darle más a Dios? Bueno, Dios suple cada necesidad de nuestra vida cuando lo ponemos a Él en el primer lugar, ¿ok? A Dios le encanta proveernos proveer nuestras necesidades cuando nosotros lo obedecemos en esta manera en el área de las finanzas. De hecho, las escrituras están llenas de las promesas de las promesas de las múltiples bendiciones para aquellos que dan como Dios lo hace, ¿ok? Entonces debemos tener esto muy presente. Acá les voy a dejar una pequeña frasecita que dice Charles Stanley y dice, en algún momento cada uno de nosotros tendrá que dejar todas sus posesiones terrenales. Sin embargo, decidir a quién se las dejamos es un signo de compromiso con el reino de Dios. Muy importante, compromiso con el reino de Dios. Debemos estar comprometidos, ¿ok? Bueno, también debemos recordar que dar a Dios es un asunto de fe y obediencia, no de dinero. No se trata de cuánto tenemos o de cuánto, como Dios no va a decir como, eso va a dar, solo eso, no tienes más. No, claro que debemos dar, por ejemplo, no debemos dar menos de nuestro diezmo, pero no se trata de cuánto dinero tenemos. Si damos el 10%, así tengamos 1,000 pesos, Dios lo va a apreciar muchísimo más, ¿ok? No se trata de cuánta cantidad tenemos, sino de cuánta fe y cuánta obediencia estamos poniendo en nuestros actos. De esta obediencia es fundamental, ¿ok? Dios no mira cuánto dinero estamos dando, sino Él mira el corazón con el que lo estamos dando. ¿Listo? Bueno, como le estaba diciendo, también debemos diezmar. ¿Listo? Diezmar es la base mínima según la Biblia. La base mínima, ¿ok? Y acá hay un versículo que es Mateo 23:23 y dice, bueno, y acá Jesús vemos que confirma la práctica de diezmar. Y dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Acá Jesús nos está confirmando el diezmo, ¿ok? Nos está confirmando la práctica de diezmar. De hecho, el diezmo fue establecido antes, aún antes de la ley del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces debemos tener esto muy presente, siempre dar el 10% de lo que estamos ganando, el 10% de lo que tenemos. Bueno, también tenemos desarrollar un plan de ahorro hoy mismo, tener como meta al menos el 10% de nuestros ingresos, otro 10% de nuestros ingresos, no el mismo 10% del diezmo, sino otro 10%, ahorrarlo, ¿ok?
Planificar para el futuro es un principio bíblico. Debemos tener esto también muy presente. Planificar para el futuro es un principio bíblico. Y por último, comprometernos a pagar nuestras deudas a tiempo, ¿ok? Esto también es súper importante porque los cristianos debemos tener una reputación impecable, impecable en cuanto al pago de las cuentas personales. Entonces, también debemos tener en cuenta que nuestra credibilidad está frecuentemente unida a la manera como pagamos nuestras deudas. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que estén muy bien. Espero que nos puedan disfrutar de este capítulo y puedan aprender tanto y Dios les pueda hablar tanto como lo hizo conmigo. Les mando un abrazo a todos y espero que estén muy bien.